Tal vez pienses que en tu vida cotidiana no puede suceder nada extraño. Puede que creas que pasar el día sobre la arena de la playa no tiene nada de peligroso, pero tal vez en algún momento te encuentres con lo inexplicable y vivas una auténtica historia de terror. Quédate a disfrutar de este relato y la próxima vez que cierres los ojos tumbados sobre la arena, quizás un escalofrío recorra tu cuerpo. La radio empezó a perder poco a poco la frecuencia que captaba, inundando el habitáculo de la estática característica expulsada por los altavoces de su vehículo. Ricardo apagó el aparato incrustado en el salpicadero y siguió conduciendo entre esas calles vacías a consecuencia de la temprana hora a la que había salido de casa. Le gustaba el olor a mar, que ya podía percibir traspasando las ranuras que dejaban las ventanillas. La noche todavía seguía reinando en ese pueblo pesquero en el que se encontraba. Tras unas horas conduciendo desde la gran ciudad, había llegado a su destino para tener un día tranquilo de pesca. La única forma de pescar en esa zona inundada de turistas era llegar a una hora muy temprana, para así terminar cuando la playa comenzase a llenarse. Aparcó su coche en una zona próxima al paseo marítimo, todavía vacío, con algún corredor madrugador golpeando el suelo rítmicamente a grandes zancadas. Tras sacar del maletero la caña y los diferentes utensilios que había traído, Ricardo se dirigió a la playa. Se descalzó y pisó la arena, sintiendo el frescor de esa alfombra de partículas milimétricas que se expandía a su alrededor. Disfrutaba con la sensación de esos granos rellenando el espacio entre sus dedos. Llegó a la orilla de un mar completamente en calma, que susurraba olas casi pidiendo permiso, como si fuese consciente del horario. Ricardo colocó su silla frente a esa manta negruzca que se extendía hasta el horizonte, y tras preparar la caña, la lanzó para sumergir el anzuelo, rompiendo con un pequeño chapoteo la tranquilidad del mar. Se sentó en la silla y se relajó, sin nada más que hacer hasta que la caña no empezase a tensarse, luchando contra su presa. El cielo, a lo lejos, comenzaba a llenarse de un tono rojizo, haciendo que el nuevo día empezase a despertar, en una maravillosa escena que solo Ricardo parecía estar contemplando. La brisa marina que le golpeaba el rostro iba adormeciéndolo, haciendo que fuera cayendo poco a poco en un estado de semi-inconsciencia placentera, en la que conseguía olvidarse de todo y disfrutar de ese momento de relajación con los pies enterrados en arena. Esa brisa que lo acariciaba fue trayendo lentamente una espesa niebla, que comenzó a aislar a Ricardo cada vez más, sin que éste fuese consciente de ello. Pasaron unos minutos, en los que Ricardo seguía con los ojos cerrados, oliendo el mar y disfrutando del leve sonido de las olas, cuando un graznido de un ave que pasó sobre su cabeza lo despertó de su ensoñación. Al abrir los ojos, volviendo a la realidad, no veía prácticamente nada a su alrededor. Su cuerpo, sentado sobre la silla de playa, se perdía ante su vista, y si estiraba el brazo, le costaba alcanzar a ver la punta de sus dedos. Se levantó y dio una vuelta a su alrededor. Estaba completamente sumergido en ese océano blanco, inmutable al paso del tiempo. Ricardo no sabía cuántos minutos habían pasado desde que sumergió el anzuelo en el mar y se acomodó sobre la silla hasta que abrió los ojos. Solo tenía una espesa niebla alrededor que no le daba ningún tipo de información. Miró su viejo reloj de pulsera, del que Ricardo nunca se separaba. Las manecillas no se movían. El reloj parecía haberse detenido a las 6 de la mañana, la hora en la que creía haberse sentado sobre la silla, mientras esperaba que la caña se moviera. Le dio unos leves golpes sobre el cristal, pero este parecía no inmutarse. Decidió recoger sus cosas y volver al coche. Todo eso era demasiado extraño. Tenía una sensación de angustia que iba creciendo cada vez más desde su estómago a todas las extensiones de su cuerpo. Le dio la espalda al sonido del agua acariciando la arena, y comenzó a caminar a través de la pesada niebla. Tras varios minutos caminando sin cambiar de dirección, se detuvo. Eso no tenía ningún sentido. Ya se había alejado lo suficientemente del agua como para haber llegado al paseo marítimo, pero parecía continuar en medio de la arena, en medio de una nada cubierta de niebla.
Aceleró el paso, pero no sirvió de mucho. Esa enorme extensión de arena fina no parecía acabarse nunca. Comenzó a desesperarse, y mientras estaba detenido pensando en qué podía hacer, empezó a escuchar unos susurros a su alrededor. Ricardo preguntó si había alguien cerca, pero nadie respondió. Solo escuchó algunas risas a su alrededor. El hombre se asustó. No conseguía ver nada a través de esa pesada niebla, pero las voces eran claras. Quienes fuesen parecían estar a solo unos metros de él. Intentó acercarse a la fuente proveniente de esas risas, pero por mucho que caminaba, esos extraños ruidos continuaban envolviéndolo. El suelo se encontraba lleno de pisadas, pero no conseguía encontrar a esos seres que lo rodeaban. Volvió a acelerar el paso y tras unos metros vio una sombra delante suyo, a través de la niebla. Parecía el cuerpo de alguien, pero esa niebla era tan pesada que no podía distinguir nada más que una mancha negruzca. Intentó acercarse lentamente, pero esa mancha no parecía inmutarse. De pronto se hizo más grande, inmensa, y parecía caminar hacia él, al mismo tiempo que una risa macabra salía despedida hacia sus oídos. Ricardo soltó todo el material que llevaba y comenzó a correr en la dirección contraria. Las sombras se multiplicaron a su alrededor, algunas parecían manos que intentaban atraparlo a través de la niebla. Él seguía corriendo, mientras las risas continuaban llenando el vacío de una angustia casi irrespirable. Tras varios minutos más, que a Ricardo le parecieron horas, tuvo que dejar de correr. Sus pulmones estaban a punto de explotar y le dolía el lateral de la cintura, como si lo estuvieran acuchillando. Mientras intentaba recuperar el aliento, esas sombras empezaron a rodearlo, a acercarse lentamente hacia él. Las voces cada vez eran más fuertes y retumbaban en su cabeza. Ricardo se clavó de rodillas sobre la arena. No podía hacer más. Esa niebla lo había terminado desorientando por completo. No sabía dónde se encontraba el agua ni el paseo marítimo, y las figuras amenazantes que lo perseguían no daban sensación de cansancio. No tenía escapatoria. Terminó tumbado boca abajo en la arena, con la cabeza apoyada entre sus brazos, intentando no mirar el desenlace de esa pesadilla en la que se había visto envuelto. Solo escuchaba sus latidos, bombeando a una velocidad vertiginosa, la sangre hacia unas extremidades que no paraban de temblarle. Pasó un tiempo que Ricardo no supo determinar, cuando sintió un golpe en la espalda que hizo que se revolviera asustado. La niebla había desaparecido a su alrededor, y un niño le había golpeado con una pelota de playa. El sol brillaba con fuerza y la zona de la arena comenzaba a llenarse de gente. Se levantó desorientado y vio el paseo marítimo a unos pocos metros. Cuando llegó al aparcamiento, su coche había desaparecido. Ricardo no entendía nada. Había cerrado los ojos cuando se tumbó sobre la arena, y esas sombras comenzaban a balanzarse sobre él, y al abrirlos, tras sentir el golpe de la pelota, su coche ya no estaba. Al acercarse a la comisaría de policía más cercana y dar sus datos, le indicaron que estaban buscándolo. Al parecer, llevaba semanas desaparecido. La última vez que lo vieron, se encontraba sentado en su silla junto a la orilla, en lo que parecía un día tranquilo de pesca. Soy Sergio Ruz, y esto ha sido un relato más para Historias de Terror. Si te ha gustado, no dudes darle a like, suscríbete y pulsa en la campana para ver más vídeos como este. Muchas gracias.